entrevista de hoy son las 6:55 de la mañana. Los miembros de partidos y movimientos políticos que conforman la llamada unidad se reúnen hoy en la ciudad de Quito. El objetivo, de acuerdo a lo que han dicho, es revivir esta agrupación que se ha visto resquebrajada tras la postulación la semana pasada de parte de Social Cristianos y Madera de Guerrero de la asambleísta Cintia Viteri. ¿Cuán sólido es este movimiento llamado de unidad? ¿Y cuáles son los retos del oficialismo y también los retos de la oposición? Lo hablamos ahora. Jimena Ponce, asambleísta por Alianza País. John Argudo, dirigente de Avanza. Señores, buenos días y bienvenidos a este espacio. Bueno, empecemos primero, doctor Argudo, con usted, preguntándole precisamente qué es lo que ustedes esperan de esta reunión que van a tener durante este día, tomando en cuenta lo que decíamos en un inicio, que la unidad aparentemente está resquebrajada. Bienvenidos. Bueno, esperamos que todos los actores políticos que representan a las distintas organizaciones vengan con un afán de desprendimiento de ambiciones personales, que se pongan en la altura de las circunstancias. El país exige renunciamientos y la búsqueda de un candidato que realmente represente a todos los sectores, a todas las organizaciones políticas que estén dispuestos a ampliar inclusive la unidad, porque creemos que este es un momento difícil del país en el cual todos los ecuatorianos tenemos que comprometernos a sacar adelante al Ecuador. Asambleísta Ponce, buenos días y bienvenida. De acuerdo a la lectura que se ha hecho también desde el lado del oficialismo, ni bien se ha postulado ya uno de los primeros nombres, la unidad, de acuerdo a la lectura que ustedes han hecho, se ha visto resquebrajada. ¿Consideran que esto es lo que está ocurriendo, un poco tomando en cuenta también lo que decía el doctor Argudo, quizá no hay un afán de renunciamiento personal? Bueno, buenos días con todas, con todos y un abrazo solidario a todos nuestros hermanos que han sufrido anoche este fuerte temblor. Esperamos que nos vayamos recuperando y aquí creo que hace sentido mucho el tema de la unidad. La unidad no como una consigna de un partido político, sino la unidad como realmente un eje que conduzca, que permita aglutinar a diferentes sectores de la sociedad. Creo que eso lo hemos venido trabajando, lo hemos venido haciendo en buena manera, desde los orígenes de Alianza País. Me parece que ha sido un valor el poder tener estabilidad política durante estos últimos años, durante esta década, lo cual significa que la unidad no puede ser solo un membrete que se lo ponga en campaña electoral, sino que tienen que ser hechos y acciones concretas que logren que esta palabra realmente sea un hecho alrededor de las medidas que produzcan beneficio para la ciudadanía. Respecto al tema político, me parece que es evidente las intencionalidades con las que existen, no vemos ningún elemento programático, pero ningún elemento programático respecto al tema de la unidad. Vemos puro nombre, hay 13 precandidatos en este momento para la presidencia de la República, pero no vemos tanto número de propuestas, no vemos una propuesta que concentre, que responda a las necesidades del país, que responda, que sea capaz de presentar una alternativa, por ejemplo, en estos momentos en los que la situación económica tiene que verse solventada, tiene que verse de alguna manera conducida, en el que el tema de la generación del conocimiento, por ejemplo, que es preocupante que algunos de estos elementos que parece que quieren integrar este membrete político, pues quieren echar abajo lo que ha sido una carrera por la calidad de la educación y una apuesta de nuestro país. Esa lamentablemente vemos que son las bases en las que se van juntando. Doctor. Bueno, los únicos que podemos realmente hacer propuestas al país somos nosotros, porque la propuesta del gobierno está clara, es decir, no va a haber ningún cambio, va a haber continuidad en las acciones y esa continuidad únicamente lo que hace es generar más desesperación en el Ecuador, angustia porque las empresas se cierran todos los días, el empleo cae todos los días, no hay una propuesta real de reactivación económica, hay una distancia entre el gobierno y la empresa privada, no se generan los incentivos adecuados, solamente se ha demostrado que con recursos económicos, con bastante plata se pueden hacer cosas bonitas, pero cuando no hay plata, entonces no hay iniciativas para sacar al país adelante. Por supuesto que vamos a presentar propuestas para generar empleo, propuestas para hacer que los ciudadanos escojan la carrera universitaria que corresponda, propuestas para hacer que el Ecuador tenga salud gratuita como corresponde con medicinas en los hospitales, para hacer que el Ecuador sea competitivo, para defender al consumidor ecuatoriano, creo que eso es fundamental, y para hacer que los productores nacionales sean competitivos y puedan abrir mercados a nivel internacional y de esa manera generar ingresos para la economía local.
Bueno, en el caso de Avanza es interesante escucharlos por qué no lo hicieron cuando fueron parte del gobierno. Esos son los elementos que van configurando a este tipo de membretes políticos y esta aglomeración de políticos, 13 candidaturas alrededor de un solo puesto. Veamos qué tanto van a ceder y si es que realmente lo único que se necesita es ceder espacios políticos o se necesita también tener una visión de país. Es triste ver que el análisis económico que se hace es como si fuera el país con un perímetro, con un muro y que no tiene ninguna incidencia con la relación, con la situación internacional. Cuando se parte de un análisis de la economía del país sin regresar a ver al contexto internacional, sabemos que están por la vía equivocada. Y eso es triste que esas sean las ofertas que están pretendiendo dar para nuestro país. Bueno, pero hay un contexto internacional económico muy complicado. De parte del doctor Argudo, ¿no? Que esas son las que se llevarían a cabo. Y ha dicho que, a diferencia del oficialismo, son otras propuestas porque desde el lado de Alianza País se ofrece una continuidad. Bueno, yo creo que en este momento, en estos 10 años, se ha logrado un viraje del país absolutamente importante. Toda la misma oposición, los que ahora están en esta amalgama política, lo han reconocido. Y esto permite tener ahora unas bases estructurales, incluso de infraestructura, también de relaciones políticas, de relaciones sociales, de estabilidad política, que es absolutamente importante para un país que vaya progresando. Pues tenemos ahora este momento y creo que podemos pasar a un segundo momento en donde las corresponsabilidades de las diferentes entidades que conformamos esta sociedad, este Estado, puedan hacerse ver y hacer que el país siga caminando por esta vía que ya se ha trazado el pueblo ecuatoriano, porque no es únicamente el gobierno. El 2008, el Ecuador votó por una constitución y dijo el país no puede seguir más por ese rumbo del neoliberalismo, por ese camino desbocado a rendirse al mercado. El país tiene que avanzar por responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano, del ser humano como su centro. Y por ahí estamos caminando. Necesitamos en esta siguiente etapa que sobre estos cimientos ya construidos, seguir haciendo esta edificación, un primer piso, un segundo piso, en donde los derechos ciudadanos sean realmente entregados. Entre las propuestas podría haber también esa continuidad de aquellos aspectos que consideren positivos. Lo que pasa es que los muros y los edificios construidos han sido sumamente caros para el Ecuador. Usted tiene una plataforma hecha con 1.200 millones de dólares para levantar una refinería. Una propuesta del gobierno de gastar 13.000 millones de dólares en una refinería cuando México está haciendo 6 refinerías en 6.000 millones de dólares. Es decir, esos son los recursos que se han gastado en el Ecuador. Y nosotros creemos que esto, que obviamente se hizo cuando había mucha plata, ahora va a ser complicado porque tenemos una deuda enorme, una deuda externa que llega a los casi 40.000 millones de dólares. Tenemos complicaciones con el tema del petróleo, el precio sí, pero al mismo tiempo el petróleo hipotecado durante cuántos años a empresarios chinos. Es decir, esa es la realidad en la que estamos viviendo y el Ecuador necesita generar riqueza, prosperidad, necesita que el Estado esté enlazado con la empresa privada. Por supuesto que tenemos que ver el contexto global y solamente si usted mira, Marcela, el contexto local latinoamericano de los vecinos en el norte y en el sur, Colombia y Perú tienen otras dimensiones de crecimiento económico, tienen inversiones a nivel internacional que están puestas al servicio de la economía local y desarrollando justamente en beneficio de la comunidad. De tal manera que lo que nosotros propondremos al Ecuador son, por ejemplo, dos cosas para generar empleo. Una, no se ha hecho lo que corresponde en materia agropecuaria. El agro está votado en el Ecuador. ¿Por qué no podemos ir al revés de lo que se ha hecho formalmente? Es decir, señores, vamos a dar crédito al banco a través del Banco de Fomento al Agricultor. Yo digo, primero el Estado encuentre el consumidor, luego de que encuentre el consumidor, organice al productor y finalmente encuentre el crédito. Y la segunda propuesta es constituir en el Ecuador un verdadero mercado de valores. Por ejemplo, constituir una bolsa de valores estatal para que las empresas privadas puedan emitir acciones y participaciones, para que se democratice el capital y para que existan incentivos a la empresa privada y se pueda generar riqueza y prosperidad. ¿Cómo generar riqueza, empleo, productividad? Bueno, creo que hay que reconocer algunos de los temas que aquí han sido planteados, los costos de algunos servicios, por ejemplo el de salud. Y afortunadamente el ministro Richard Espinosa está levantando y destapando y parece que procedimientos ilícitos, una fuga importante de dinero que ha ocurrido en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sobre eso tendrán quienes han tenido responsabilidad que dar una respuesta clara y contundente al pueblo ecuatoriano. Así es, cuando han existido errores hay que detectarlos y hay que sobreponerse a esos errores y hay que actuar y corregirlos de manera lo más pronta posible. Y estamos en ese camino. Cuando me refería a infraestructura o me refería a una edificación, lo hacía como una metáfora, no me refería únicamente al cemento
cemento y al concreto. Igualmente, Es triste que algunos sectores y que esta amalgama política lo vea únicamente así, vea únicamente el billete, vea únicamente que la economía es el Producto Interno Bruto. Colombia está mejor, no sé en qué sentido, la inflación es 8.6%, es mucho más alta que la de acá, el salario básico es mucho menor, es la mitad que nuestro salario básico. Si eso es lo que ustedes tienen que ofrecer al pueblo ecuatoriano, lo harán en su debido momento en la campaña. Nosotros pensamos que estamos por un camino en el que, por supuesto, hay que corregir ciertos elementos. En eso no estamos estáticos, somos absolutamente dinámicos. Tenemos que corregir algunos elementos. El fortalecimiento del sector agrícola. Ban Ecuador ya existe. Ya existe Ban Ecuador, se ha hecho una reingeniería, una repotenciación de lo que ha sido el sistema de crédito y la banca pública a través del Ban Ecuador, que ahora vemos que afortunadamente en los territorios, en un trabajo micro, en un trabajo de campesino a campesino, de productora a productora, se está llegando con créditos, se está llegando con asistencia técnica para poder fortalecer algunas de las políticas que ya se han venido avanzando. Es de esta manera en que con hechos concretos se puede estar diciendo y presentándonos a la ciudadanía en el 2017, con un programa, con un contenido que lo hemos venido trabajando además con la ciudadanía en lo que hemos llamado las conferencias ideológicas, que han sido de Alianza del País, que han sido de aliados, que han sido de ciudadanía, que se ha pronunciado sobre los diferentes temas sobre los cuales tendremos que trabajar en este Alianza País ha dicho siempre que primero serán las propuestas antes que los nombres. Desde el otro lado se ve probablemente, doctor Argudo, una diferencia en este sentido, es decir, primero van a venir los nombres y luego las propuestas. Bueno, uno de los actores lanzó un nombre, pero nosotros seguimos sosteniendo la necesidad de presentar la propuesta al país y creo que en eso vamos justamente a comenzar a trabajar como corresponde. Y por supuesto tenemos que hacer propuestas para rescatar la democracia. No puede existir solamente una organización que maneje todas las funciones del Estado, ejecutivo, legislativo, función judicial. Aquí tenemos que lograr democracia. Democracia significa la posibilidad de tener poderes y contrapoderes. Tiene que haber una administración de justicia que administre como corresponde y tenemos que encontrar un presidente de la República que no venga a vengarse de absolutamente nadie. Tiene que venir a gobernar el Ecuador, pero tiene que haber institucionalidad, tiene que haber un contralor que examine las cuentas como corresponde, tiene que haber un fiscal que persiga los delitos como corresponden y tiene que haber jueces que sancionen. El presidente gobernando y las autoridades de control haciendo control, la Asamblea legislando y también fiscalizando, no solamente aplastando botones para aprobar los proyectos que vienen desde el Ejecutivo. Ese es el país que tenemos que construir. Bueno, ese país está avanzando afortunadamente con el respaldo mayoritario de la población, pero por supuesto es con esta ciudadanía con quien hemos venido trabajando conjuntamente, con quien vamos a desarrollar y vamos a consolidar el siguiente proyecto político. Uno de los elementos que van a ser consolidados en esta nueva propuesta política creo que es el de la corresponsabilidad. Hemos logrado avanzar en infraestructura, no vamos a invertir en varias refinerías y eso que les quede claro a quienes están en esta unión política, no vamos a invertir en muchas refinerías, creo que hemos hecho la inversión necesaria, se ha hecho un Coca-Cola Sinclair, por supuesto que no se va a repetir, por supuesto que desde ese avance tenemos que seguir caminando hacia lo que nos conlleva posteriormente, la soberanía energética, la posibilidad de que todos estos elementos, nos dice, están alejados de la empresa privada. ¿A quién le sirve la energía si no es a la parte productiva? ¿A quién le sirve las carreteras, la conectividad si no es a la parte productiva? ¿A quién le sirve si no es la gente educada, la gente con conocimiento, la gente con ese fortalecimiento de su capacidad, con esa posibilidad de toma de decisiones por sus propios medios, sino es también al sector productivo, al productivo capitalista, al productivo de la economía popular y solidaria? Es así que vemos el país. No estamos viendo que hay un segmento que es el productivo por un lado y uno que es el social por el otro lado. A este les damos una salud de medio pelo, a este les damos una educación de medio pelo. No estamos en ese camino. No estamos engañando a la población. Cuando se dice eliminando el examen de ingreso van a entrar todos a la universidad. Hay una capacidad física y en eso tienen que estar ustedes absolutamente conscientes para que el pueblo no se deje engañar. Usted dice que hay una capacidad física de las universidades que se quite o no se quite el examen de ingreso, pues va a haber siempre un número menor de bachilleres que están aspirando a la ¿Habría universidad. entonces propuestas demagógicas, diría usted, desde el lado de la llamada unidad? Sin duda, doctor. Nosotros nunca hemos hablado del libre ingreso a la universidad. Nosotros hablamos del libre ingreso al conocimiento, que es distinto. Es decir, vivimos una era en la cual nosotros estamos soportados ya en plataformas que son plataformas digitales, las cuales los menos favorecidos del Estado también deberían tener la posibilidad de acceder a los sistemas educativos, no solamente sistemas educativos locales, pedagógicamente arcaicos, sino a sistemas en los cuales el profesor sea un facilitador de las grandes conferencias que pueden dar especialistas en el mundo académico. No necesariamente el profesor tiene que saber de todo, tiene que ser un facilitador de las cosas.
cosas. De tal manera que nosotros, por supuesto que tenemos que apoyar el orden conjunto, tanto el orden económico cuanto el orden social, el orden de infraestructura, pero tenemos también que ubicarnos en la realidad. El Ecuador necesita con urgencia que se le vuelva la fe, la esperanza, la confianza. Usted recorre el Ecuador y vea cuántas empresas se han cerrado. El fin de semana estuve en la Amazonía. Obviamente que hay todas las casas en venta, en renta, empresas prestadoras de servicios públicos al Estado que no tienen recursos económicos, que están esperando que el Estado les pague el justo trabajo que hicieron, sus empleados en la calle, los empresarios quebrados. Esa es la realidad que vive el Ecuador en este momento. Tenemos una situación económica complicada, no solo en el Ecuador, insisto, en el resto de países. Nuestra tasa de desempleo ha sido la menor, incluso con el incremento que existe en estos momentos. Por tanto, hay que vernos en un contexto, lo cual no significa que no tengamos el problema, significa que hay un contexto sobre el cual y hay unas condiciones diferentes sobre las cuales debemos tomar decisiones para evitar el problema. Y una de esas, por ejemplo, es cuando se nos presenta una realidad tan complicada como fue la del terremoto el 16 de abril, tomamos decisiones como es la ley de solidaridad que tenía y tuvo y está en este momento recogiéndose, haciéndose una recolección vía tributaria a través de los 2 puntos porcentuales del IVA. Frente a esto vemos qué reacción ha tenido la oposición. Entonces, me parece que hay hechos concretos que dicen de qué lado están aquellos sectores que ahora pretenden decir que están al servicio del pueblo. En hechos absolutamente concretos. Estamos discutiendo el Código del Conocimiento para que el conocimiento sea como un derecho accesible a toda la ciudadanía. Aquí hay elementos fundamentales muy profundos respecto al acceso a la investigación, al fomento a la innovación, al talento humano, en donde no hemos visto pronunciamiento. Estamos ya más de un año debatiendo este código, no hemos visto pronunciamiento de estas organizaciones políticas. Así que me parece que como a la población, más que los discursos, más que lo que se diga en las entrevistas, lo que le interesa son los hechos. Y en los hechos estamos, creo que en un camino en el que tenemos que seguir fortaleciendo algunas políticas, pero que indudablemente han beneficiado. Hemos hablado de algunas propuestas, creo que en el ámbito político también se puede discutir mucho. Por ejemplo, desde el lado de Alianza País Asambleísta, ¿cómo lograr o cómo aspirar tener ustedes una continuidad en 2017 cuando toda la oposición se una precisamente a este proyecto político que lleva ya 10 años en el poder? Y desde el otro lado, doctor Argudo, ¿cómo lograr un proyecto único con posiciones ideológicas tan diversas como las que ustedes tienen, esta llamada unidad? Por favor. Bueno, en este momento creo que desde Alianza País también estamos haciendo una convocatoria no solo a organizaciones políticas, estamos haciendo también una convocatoria a organizaciones sociales, a grupos que de alguna manera también han estado cercanos al proyecto, que han estado analizando, han tenido una postura crítica, pero que han sido una crítica que han venido a contribuir al proyecto. Y creo que en este momento es absolutamente importante para Alianza País el también renovar esos lazos, el refrescar también las propuestas que existan. Me parece que en algunos casos hay que refrescar la demanda ciudadana, la de las organizaciones sociales después del 2008. Y la apertura, se ha dicho, ¿no? Que es algo que se les ha criticado. Por supuesto. Y en ese sentido yo creo que desde Alianza País, la misma convocatoria que hemos tenido a las convenciones ideológicas, hemos tenido, me parece que más de 1000 encuentros a nivel nacional, lo cual no solo en números pocos, sino que también es en la profundidad, en cómo se llega, en cómo se va abarcando y cómo se va difuminando y haciendo estas convocatorias a las diferentes organizaciones y ciudadanos y ciudadanas para poder construir conjuntamente este proyecto político. Por otro lado, el proyecto político en sí, los mismos ejes programáticos, creo que van a incorporar o están ya incorporando, porque el programa lo tenemos ya en un nivel de borrador, va incorporando un elemento transversal muy importante, que es el de la corresponsabilidad. Es decir, aquí habla siempre del Estado, siempre se habla de Rafael Correa como el único hacedor o deshacedor en algunos casos, como han planteado, de las cosas. Me parece que hay que ir democratizando también las responsabilidades y en ese sentido este programa de gobierno llama a la corresponsabilidad. Todos estos virajes que hemos dado, esta infraestructura, por ejemplo, siempre pongo el caso de educación, hemos construido tanta infraestructura que por supuesto permite llegar con el servicio de educación de mejor calidad hacia la ciudadanía, amplía la cobertura, que lo hemos hecho, estamos con un 98% de cobertura en educación básica, es decir, casi estamos completando al 100%, pero esta corresponsabilidad, ¿qué nos dice? Hagamos esto también en conjunto con la sociedad, que la administración, que parte de la gestión educativa, la parte de la gestión del gobierno educativo sea también en relación con la sociedad, y ese me parece que es un elemento fundamental en lo que vendrá a ser el modelo de gestión de algunos de los servicios y de la misma gestión de gobierno que llevemos adelante. Es decir, yo creo que un programa de gobierno, como decía, desde una primera etapa en que hemos consolidado algunos elementos
estructurales, no me refiero solo a infraestructura, me refiero a estructurales también en términos de la estructura legal. Sobre todo ese andamiaje podemos ahora un momento en que la sociedad pueda expresarse, pueda también contribuir en la construcción, ya haciendo uso de toda esta estructura que existe abajo. Así que Doctor, creo que es un momento nuevo. ¿Cómo lograr un proyecto único con posiciones ideológicas tan diversas como las que ustedes tienen? Bueno, yo creo que este momento el país y las organizaciones políticas tienen que hacer un renunciamiento, si es del caso, a esta... ¿Pero esto está ocurriendo en la unidad? Bueno, eso es lo que nosotros pretendemos y lo que vamos a exigir de manera permanente a quienes son actores y se han manifestado generosos diciendo que van a renunciar a todo para encontrar una propuesta, una salida. Entonces, yo creo que este es el momento de probar realmente ese amor a la patria, esa necesidad de que nos juntemos los ciudadanos que hacemos política en este país, los ciudadanos que no están vinculados a organizaciones políticas y que quieren realmente un cambio, una transformación en el Ecuador, la búsqueda de esperanza, la búsqueda de un sueño construido, la búsqueda de una democracia en la cual impere la palabra, en la que uno pueda hablar libremente y no tenga ningún problema, en la que los medios de comunicación puedan expresarse libremente, en la que la Asamblea sea un espacio para el debate, para la fiscalización, para la transparencia, en la que los ciudadanos que ejercen cargos públicos vayan a hacerlo con honestidad. Esto es fundamental, que lo hagan con honestidad, con transparencia y que la justicia cuando encuentre desaciertos las sancione, pues así tiene que ser. O sea, no hay que quedarse en la amenaza, hay que establecer sanciones a quienes son responsables del manejo del mal manejo de los recursos públicos. De tal manera que nosotros esperamos que los actores políticos en este país se sumen realmente a una propuesta al Ecuador y que al final de esa propuesta encontremos un candidato o candidata que reúna los requisitos de confiabilidad, que se pueda realmente desprender de afanes de orden personal, de odio, y que quiera gobernar el país con amor, con delicadeza, con transparencia, con visión de lo que tiene que hacerse internamente, de lo que tiene que hacerse en América Latina, de lo que tiene que hacerse en el mundo, con un sentido de patria en el cual podamos recoger las inquietudes, las necesidades del pueblo ecuatoriano y decirles, aquí estamos, este es un país de esperanza, no se preocupen por el hecho de que hayan perdido el empleo o esté con problemas de empresa, porque vamos a salir, porque sí podemos salir los ecuatorianos. Finalmente, 30 segundos únicamente para terminar. ¿Ustedes ven en la unión de la oposición una amenaza para 2017? En realidad vemos una amenaza para el debate político. Insisto, cuando se colocan los nombres primero y detrás del programa, es decir, no interesa el programa, vemos que la calidad de debate en la sociedad ecuatoriana disminuye. Y ese para nosotros es una preocupación porque finalmente creemos que el avance de la democracia debe ser plural con las diferentes posiciones políticas, pero estas deberían expresarse también con su planteamiento político. Y lamentablemente vemos que la discusión se ha reducido y se ha disminuido hacia lo que son los nombres. No por aquellos nombres que sean más o menos que alguien, sino porque creo que la gente debemos colocar responsablemente a los políticos a discutir hacia dónde queremos llevar al país. Y en ese sentido creo que Alianza País lo hemos hecho primero, lo hemos hecho en todas las ocasiones. Primero el programa de gobierno, esta voluntad de concretar las aspiraciones de la ciudadanía, de concretar esta resolución de los problemas básicos que a veces no se los ven. A veces se habla de la producción como si fuera solo la empresa privada y se deja de ver ese 60% de la economía popular y solidaria, que es la que genera empleo, que es la que está haciendo sosteniendo la producción. ¿Cómo enfrentar también desde el otro lado la llamada unidad, los niveles de gestión todavía altos que tiene este gobierno pese a sus 10 años que ha estado precisamente en el panorama político? Esto del un lado, y del otro lado, insisto, doctor, para terminar, el hecho de tener quizá pocos renunciamientos y muchos nombres en este momento. Bueno, nosotros confiamos en la buena fe de los ciudadanos que amamos este país, confiamos en la necesidad de presentar propuestas claras. Yo he referido algunas. Si es que hay un programa en el cual podamos establecer toda nuestra propuesta de gobierno, pues lo podemos hacer, pero esa propuesta justamente tiene que ser suscrita por todos aquellos que quieren comprometerse. ¿Hoy será el día de las definiciones a propósito de la reunión? Yo creo que sí, hoy será el día de las definiciones y le aseguro que en los próximos días habrán más organizaciones políticas uniéndose a esta necesidad de cambio, a esta necesidad de generar una corriente distinta en el Ecuador, la corriente en la cual el consumidor final, la señora asambleísta hablaba de Colombia, usted ahora en el Ecuador resulta que todas las cosas están en el doble de precio en el Ecuador. ¿A qué se debe?
¿A qué se debe que usted vaya a comprar un celular de estos en Colombia vale 700 y acá valga $1.400? Es decir, el Ecuador necesita que hagamos propuestas serias y las organizaciones políticas tienen que estar a la altura de las circunstancias, y nosotros como Avanza, que somos un partido que cada día va creciendo más y calando más en el corazón del pueblo ecuatoriano, estamos dispuestos a apoyar hasta el final una candidatura de unidad. Gracias por su análisis, un buen día para todos. 7:20, nos vamos ahora a una pausa, regresamos.